¿Cuál es el nombre que los griegos daban a la literatura y que los anglosajones nunca comprendieron? La literatura se constituye como tal siempre en el eje humano-político del espacio antropológico y desde él se desarrolla territorialmente, esto es, geográficamente, por todas o casi todas las culturas de la Tierra, tanto bárbaras como civilizadas, y también se desenvuelve cronológicamente, es decir, históricamente, a lo largo de relaciones transgeneracionales de unas a otras épocas, períodos o etapas de la evolución social humana. Y no faltan, desde la más temprana literatura, testimonios de exaltación de la intervención humana en los diferentes órdenes de la actividad social y política. Así lo explicita incluso un tragediógrafo tan poderosamente creyente en los dioses griegos como lo fue Sófocles, al poner en boca del coro de Antígona estas palabras de exultación de la obra racional humana sobre la tierra. Muchas cosas asombrosas existen y con todo nada más asombroso que el hombre. Él se dirige al otro lado del blanco mar con la ayuda del tempestuoso viento sur, bajo las rugientes olas avanzando, y a la más poderosa de las diosas, a la imperecedera infatigable tierra, trabaja sin descanso, haciendo girar los arados año tras año, al ararla con mulos. El hombre que es hábil da caza, envolviéndolos con los lazos de sus redes, a la especie de los aturdidos pájaros, y a los rebaños de agrestes fieras, y a la familia de los seres marinos. Por sus mañas se apodera del animal del campo, que va a través de los montes, y unce al yugo que rodea la cerviz al caballo de espesas crines, así como al incansable toro montaraz. Se enseñó a sí mismo el lenguaje y el alado pensamiento, así como las civilizadas maneras de comportarse, y también, fecundo en recursos, aprendió a esquivar bajo el cielo los dardos de los desapacibles hielos y los de las lluvias inclementes. Nada de lo porvenir lo encuentra falto de recursos, sólo del Hades no tendrá escapatoria, de enfermedades que no tenían remedio ya ha discurrido posibles evasiones. Poseyendo una habilidad superior a lo que se puede uno imaginar, la destreza para ingeniar recursos le encamina unas veces al mal, otras veces al bien. Será un alto cargo en la ciudad, respetando las leyes de la tierra y la justicia de los dioses que obliga por juramento. Desterrado sea aquel que debido a su osadía se da a lo que no está bien, que no llegue a sentarse junto a mi hogar ni participe de mis pensamientos el que haga esto. Fin de la cita de Antígona de Sófocles. No por casualidad los griegos no ceden a los dioses la invención humana del alfabeto, del lenguaje y del pensamiento racionalista. Nótese que se advierte, se enseñó a sí mismo el lenguaje y el alado pensamiento. He aquí el derecho de propiedad intelectual más genuinamente humano. Si la literatura se desenvuelve, por así decirlo, gracias a la actividad humana ejercida en el eje circular o humano, no es menos cierto que su expansión geográfica e histórica es posible gracias a los recursos técnicos y tecnológicos que el mismo ser humano extrae de una naturaleza que le permite inicialmente servirse de la oralidad para la difusión y preservación de los materiales literarios. A la oralidad seguirá la escritura en los más diferentes soportes físicos, naturales y artificiales, desde la litografía hasta la informática, pasando por las tablillas de cera o plomo, el papiro, el códice, el pergamino, el libro, etc. Este uso de las fuentes naturales que permiten al ser humano construir y promover los diferentes soportes de los materiales literarios se explicita en el eje radial o de la naturaleza, el cual se desarrolla indudablemente merced al avance de los recursos científicos que hacen posible la explotación y el conocimiento de tales medios. De lo contrario, hoy en día seguiríamos escribiendo sobre la piedra en lugar de hacerlo ante la pantalla informática de un ordenador cada día más sofisticado. Piénsese además que la definición completamente conceptual que Aristóteles formula de la literatura en su Poética está determinada por la mímesis como principio generador del arte. De hecho, Aristóteles no da a lo que hoy llamamos literatura una palabra específica, sino que la define a través de una perífrasis cuyos términos claves son arte, imitación y lenguaje, es decir, la cualidad, el procedimiento y el medio. En suma, estamos ante una definición descriptiva de los materiales literarios, cuyo modelo, la realidad,
la naturaleza, se estima dada al ser humano de forma acrítica y a priorística. El ser humano contempla una naturaleza que no es obra suya y que mediante el uso de diferentes modos de reproducción o imitación, la palabra, el color, la forma, el sonido, el volumen, etc., va describiendo a través de medios poéticos, literatura, verbales, retórica, cromáticos, pintura, acústicos, música, para lograr fines diversos, desde la catarsis o purgación de las emociones hasta la educación científica o moral de cada miembro de la polis. He aquí el fragmento de la poética, de interpretación tan discutida por exégetas modernos, en que Aristóteles advierte lo siguiente: el arte que imita solo con el lenguaje, en prosa o en verso, y en este caso con versos diferentes combinados entre sí o con un solo género de ellos, carece de nombre hasta ahora. No podríamos en efecto aplicar un término común a los mimos de Sofrón y de Genarco, y a los diálogos socráticos, ni a la imitación que pudiera hacerse en trímetros o en versos elegíacos u otros semejantes. Solo que la gente, asociando al verso la condición de poeta, a unos llama poetas elegíacos y a otros poetas épicos, dándoles el nombre de poetas no por la imitación, sino en común por el verso. En efecto, también a los que exponen en verso algún tema de medicina o de física suelen llamarlos así, pero nada común hay entre Homero y Empédocles, excepto el verso. Por eso al uno es justo llamarle poeta, pero al otro naturalista más que poeta. Y de modo semejante, si uno hiciera la imitación mezclando toda clase de versos, como hizo Cremón, su Centauro, rapsodia compuesta de versos de todo tipo, también habría que llamarle poeta. Así pues, sobre lo que antecede valgan estas distinciones, pero hay artes que usan todos los medios citados, es decir, ritmo, canto y verso, como la poesía de los ditirambos y la de los gnomos, la tragedia y la comedia, y se diferencian en que unas los usan todos al mismo tiempo y otras por partes. Estas son, pues, las diferencias que establezco entre las artes por los medios con que hacen la imitación. Fin de cita de la Poética de Aristóteles, libro 1, 1447a 28, 1447b 30. En suma, los griegos no disponían de una palabra para designar lo que modernamente identificamos como literatura. Aristóteles había hablado del arte que imita solo con el lenguaje, al tratar de diferenciar las diferentes formas del arte a partir de los medios utilizados por cada una de ellas. La literatura sería, pues, un arte que imitaba la realidad por medio del lenguaje de las palabras.